Que el Señor le bendiga en este día domingo 13 de diciembre. Bueno, como usted se dará cuenta, aunque faltan días para comenzar el verano, pero ya está haciendo más que calor de verano, y creo que ya usted lo ha notado. Y decirle, mis hermanos, que en este día, después de este mensaje que comienza a las pasadito de las 6:15, pero a las 7 tendremos nuestro momento de adoración, unidos, adorando al Señor. Y bueno, hay una grata sorpresa en lo que va a pasar este día domingo, porque tenemos a unas hermanas muy queridas que han estado con nosotros, bueno, en los cultos, han estado siempre acompañando ahí en el coro, en los momentos de alabanza, de adoración, los martes, una de ellas los martes o los jueves, hay otra que a veces le complicaba en la semana, pero los domingos era fijo que ella podía estar. Así que vamos a tener ahí un dúo, las hermanas Alejandra y Magdalena Urbano. Ellas nos van a llevar en este momento de unión de oración, así que yo le invito para que usted pueda avisarle a los demás hermanos, para que podamos disfrutar de este buen tiempo de adoración, un buen tiempo de alabanza. Y decirle, mis hermanos, bueno, les he compartido ahí tanto el día viernes en la oración como el día jueves respecto a la familia Pizarro. Estuvimos el día sábado acompañándoles allí en el servicio fúnebre, y lo único que le puedo decir y rescatar y darle gracias al Señor, que hay un pastor que tiene su lugar de reunión ahí como a 6 cuadras, aunque no se están reuniendo igual, pero tienen a 6 cuadras de la casa, y sabe, nos encontramos allí en el servicio con unos hermanos ahí tocando guitarra, alabando al Señor, acompañándolos a ellos. Y lo más hermoso fue escuchar ahí a un predicador, ahí en la sede donde estaba, hablar de Marcos y decir que él lo conocía porque él estuvo igual que Marcos, eran amigos y hacían las mismas cosas, pero la única diferencia es que él, el que estaba hablando, dice: conocí a Jesucristo y él cambió mi vida. Después de todo eso yo hablé con él personalmente, y él me decía que hacía 2 años él había conocido al Señor y había dejado todo, lo mismo que hacía Marco. Y él lo único que decía: yo espero que Marco haya tenido ese minuto de decirle: Señor, perdóname. Porque me decía a él: muchos le hablamos. Y ahí yo veo la bondad, la misericordia del Señor, que siempre está insistiendo. Por eso, hermano, es tan importante su oración, ahí rodeando de oración a los que usted espera que aún conozcan al Señor. Y que el Señor, en su misericordia, Él hace y cumple el propósito. Así que fue bueno ahí conocer este grupo de hermanos. Conversé con ellos al final y les hacía ver cuán necesario era la asistencia espiritual a esta familia, pero ellos ya sabían dónde estaban, dónde vivían, los conocen, y él tenía autoridad para hablar de esas cosas. Un servicio ahí complicado, pero ellos tenían esta situación en el mismo lenguaje, en el mismo tono de ellos. Así que en eso, con mi esposa, que estuvimos allí presentes, podíamos darle gracias al Señor, porque a Él no se le escapan detalles. Él tiene todo bajo su control. Amén. Así que gracias al Señor, porque Él es bueno. ¿Sabe? Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Yo no sé si a usted le pasó que cuando conoció a Jesucristo, primero tenía una impresión y cada vez ha ido avanzando más en el conocer realmente quién es Jesucristo. A lo mejor al principio no entendía mucho, pero sabe, y a medida
que fue avanzando, no solo en los años, ¿ya? Porque no son los años, sino en la comunión con el Señor, le fue cambiando la perspectiva de aquel que está viviendo con usted en su corazón. Evangelio de Juan, capítulo 9, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Es una historia conocida, yo sé que los hermanos ya habrán escuchado más de algún énfasis de esta predicación. Evangelio de Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. Voy a leer esta porción de la Escritura. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oramos. Padre, gracias le doy por la bendición de su palabra, y yo ruego que por medio de esta palabra usted hable a nuestras vidas y nos enseñe, Señor, las cosas que usted quiere que aprendamos en este tiempo, en estas condiciones y de la manera que usted lo ha establecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Siempre he considerado que esto, lo más tremendo es una persona que siempre fue ciego, siempre, y de pronto una intervención sobrenatural, algo que él no tenía idea, pero de pronto pasó algo delante de él. Recuerde que la forma que él tenía de contactarse hacia afuera y de saber el mejor sentido, esa era la palabra que andaba buscando, que tenía desarrollado de la mejor forma, era el oído. Seguramente él escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor y estaba atento a cada uno de los ruidos que él sentía. Él mendigaba. Así que yo creo que hasta su oído sentía cuando alguien estaba separando alguna moneda y él ya sabía, porque el oído era su máximo apoyo para interactuar con el mundo externo. De pronto, ¿sabe? Este ciego que estaba mendigando era su rutina, y de pronto empieza a escuchar que alguien está hablando algunas cosas. Y quizás alcanzó a percibir: no, es para las obras de Dios, yo soy luz del mundo. Quizás esto fue lo que alcanzó a escuchar, sin ver absolutamente nada. De pronto escuchó que alguien se acercó a él. Recuerde que este ciego estaba mendigando, seguramente estaba en el suelo, y debe haber sentido esa presencia de alguien que se acerca y se pone al mismo nivel de él, en el suelo. La Escritura dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Así que el ciego solamente escuchó el sonido de cuando el Señor echa escupo en el suelo, con sus dedos hace este lodo, unta los ojos del ciego y eso es todo. Sintió lo que estaba allá en sus ojos, este lodo. Lo que él escuchó y sintió esto que le estaba pasando. Después de esto, escucha la voz
ahora claramente a sus oídos, donde el Señor le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Imagínense el ciego. Hasta ese minuto él no veía nada, absolutamente nada, y solamente le dice esto. Así que el Evangelio no lo declara, pero seguramente alguien le tomó y le llevó, sin decir palabra. Fue entonces y se lavó. Qué extraordinario debe haber sido que mientras él lavaba sus ojos y comenzaba a ver, porque Juan solamente dice: y regresó viendo. Y regresó viendo. ¿Sabe? Si usted se da cuenta, este ciego de nacimiento ha recibido lo que prácticamente era imposible para él. Nunca, ni lo había soñado quizás. Pero cuando a él le preguntaron, era lo que él necesitaba, era lo que le cambiaba absolutamente la vida. Y cuando le preguntan por él o por cómo recibió este milagro que le cambió su vida, dice el versículo 11, la primera respuesta de él acerca de Jesucristo, dice: fui, me lavé y recibí la vista. Le preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. ¿Sabe? No veía nada extraordinario en Jesús. Sabía que era un hombre. Y lo primero, ve a Jesús como un hombre. Ve a Jesús como un hombre. No ve cosas espirituales ni extraordinarias. ¿Sabe por qué? Porque no le conoce. No le conoce. Sí, no conocía a Jesús, así que solamente dijo ese hombre y me dijo esto y esto otro. ¿Sabe? Solamente estaba disfrutando de este milagro, solo estaba disfrutando de este milagro. ¿Sabe? Porque además le preguntan, ¿dónde está él? Y sabe, él sencillamente dice: no sé. No sé, no lo conocía, solamente lo único que conocía de Jesús era la voz. Era la voz. ¿Sabe? Luego de esto, los vecinos lo llevan donde al que había sido ciego, donde los fariseos. Y desde el versículo 13 al 17 hay algo que sucede, porque dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Oiga, ahora lo primero que Juan recalca es que quedó un precedente, era día de reposo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo hizo? Oiga, hizo lodo. Me puso lodo sobre los ojos y me dijo: ve, lávate. Me lavé y veo. Entonces decía: no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Hizo un trabajo, hizo lodo. Oiga, los religiosos, los legalistas, les resaltó más el que haya hecho lodo que tener a un hombre que había nacido ciego ahora viendo. ¿Sabe? Cuando se preocupan más de otra cosa que de lo que es realmente importante. Porque ahí mismo la discusión y la disensión entre ellos: ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y ahora le preguntan nuevamente a este hombre que había sido ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Oiga, primero el que había sido ciego, cuando le preguntaron ahí entre la multitud, dijo que es solamente aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre. Pero ahora está con los que tienen connotación espiritual, por los religiosos.
Y cuando le preguntan ahora a los que tienen connotación espiritual, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice que es profeta. Que es profeta. Ahora vislumbra algo más espiritual. No solo hizo lodo y hizo este milagro, también yo escuché su voz y la palabra que él dijo fue poderosa. Por eso él dice profeta, porque estaba ligado el término profeta con lo que sale de la boca. Recuerde que el profeta trae el mensaje de Dios. Entonces este hombre que había sido ciego en toda su ignorancia, y en el sentido que él tenía más desarrollado su oído, la voz de Jesús cuando le da la orden, ve a lavarte al estanque de Siloé, esa voz, esa palabra, algo hizo en el corazón de este varón que llegó a decir que es profeta. Yo he visto el proceso de hermanos que han ido creciendo en el Señor. Y a veces aún no saben realmente a quién sirven. Quizás para ellos Jesús no es el Rey de Reyes ni el Señor de sus vidas. Es solo uno que ha hecho algo. A lo mejor hay otros hermanos que dicen, no, esto es un asunto espiritual y yo veo a Cristo haciendo transformación en mi corazón. Ha ido creciendo. Este que había sido ciego, conoce de él, sabe de él y lo definió. ¿Sabe? Se la jugó. Porque en el fondo a los espirituales, a los religiosos, les dice y le da una connotación espiritual a Jesús. Es profeta, para que ellos entiendan que está por encima de ellos. ¿Sabe? Y hay personas que viven en este ámbito. Muchos están aquí. ¿Sabe? Muchos están aquí. Saben que Jesús es algo más que un simple mortal que murió por los pecados. Saben eso. Pero todavía no le ven una connotación más allá, una connotación más espiritual, como este hombre. Ante los espirituales dijo profeta. O sea, tiene una palabra de autoridad. Aún yo quiero decirle que a lo mejor hay hermanos que saben de esto, pero igual todavía no tienen ese encuentro con el Señor que les hace cambiar el switch respecto a las decisiones que toman. ¿Sabe? Falta para eso. Falta. Porque de pronto pueden estar en la onda espiritual, con los espirituales. Y esto pasaba cuando nos podíamos congregar. Que aquí todos éramos espirituales. Sí. Y a veces la familia miraba para el lado y decían, hoy ¿cómo está haciéndolo mi hijo? Y en la casa, o como lo está haciendo ahora mi esposa y en la casa, o como mi esposo, aquí, levanta las manos, aquí, abraza, aquí saluda, aquí es amoroso. Oiga, entonces como que había un traje para cada ocasión. En la iglesia soy espiritual, en la casa soy así, en el trabajo soy de esta otra manera, y uno debe ser de una sola manera. Ahora, obviamente hay un proceso de conocer a Dios. Cuando al que estaba ciego le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Oiga, y esta es una frase célebre que realmente tiene que haber calado profundo a estos pseudos espirituales, porque el ciego dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que habiendo yo sido ciego. ¿Sabe por qué? Porque nadie le podía quitar lo que este hombre había vivido con el cambio de vida, que alguien lo hizo tan evidente. Él dice, ahora veo. ¿Sabe? Yo pensaba en este varón que predicó ahí en el funeral de la familia, donde estaba la familia Pizarro Sepúlveda. Y él podía decir, yo sé de dónde el Señor me sacó. Ellos lo conocían, lo habían visto en las mismas andanzas que todos los demás. Pero dijo, hace 2 años el Señor cambió mi vida. Y en esto yo podía ver.
Cuando alguien habla con autoridad, de hecho al pastor ahí hablando con él le dije, oiga, bueno, el predicador me dijo, es que él estuvo hace 2 años acá, es lo mismo que todos ellos. Yo le dije, por eso él habló con tanta autoridad, y sabe, y todos callados, escuchándolo, porque sabían, y había un testimonio en él. ¿Sabe? A este hombre ciego lo expulsaron de la sinagoga. Sería excluido ahora de toda actividad religiosa, de todo servicio. Porque al expulsarlo recibía una pena social, religiosa, en todo índole. Quedaba prácticamente fuera de todo ritual. Aunque debo decirle, para este hombre que había nacido ciego, nunca había tenido algún privilegio, ¿ya? Porque por el solo hecho de ser ciego quedaba excluido. ¿Sabe qué? A veces, en realidad, los religiosos, los que no conocen a Dios, tratan de tomar medidas que solamente a ellos les afectan. Pero a Dios no. Porque mire lo que dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es Señor para que crea en él? Yo pensaba en esto cuando el Señor oyó que lo habían expulsado. Pensé en todo lo que el Señor sabe. El Señor sabe todo lo que pasa. Y en esto quiero decirle algo. No pierda cuidado, que Él sabe todo lo que pasa. Y a este que había sido ciego lo expulsan a él de ese lugar. Y lo sabía y lo encontró hallándole. Le encontró. Esta es la segunda vez. Antes lo encontró cuando era ciego y ahora lo encuentra expulsado del sistema religioso. Y ahora el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le está hablando del Mesías, del enviado. Y la respuesta del que había sido ciego le dice, ¿quién es Señor? Señor, ¿quién es? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Como le dice, ahora, Señor, muéstramelo tú, muéstramelo. Muéstramelo. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Ahora, ¿sabe? Ahora no es un hombre que se llama Jesús. Ahora no es un profeta. Ahora, delante de este hombre que había sido ciego, está el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El versículo 38 de este capítulo 9 dice, y él dijo, aquí son las palabras del que había sido ciego, y él dijo, creo, Señor, y le adoró, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Sabe? Esta es la experiencia más extraordinaria, que este hombre que había nacido ciego ahora se encontraba delante del Hijo de Dios. Y lo único que hace esta confesión, creo, y luego viene la acción. Le adoró como el único Señor. Oiga, esta es la mejor etapa que debemos vivir, cada uno de nosotros. Saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está delante de nosotros. Saber que el único, el que cambia la vida, el que hace la diferencia, Él es el que está viviendo en nuestro corazón. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Él es el que debe gobernar nuestras decisiones. Él es el que debe gobernar nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Él es. Entonces, cuando usted ya pasa de saber que Jesús es un hombre que se llama Jesús o un profeta, algo espiritual, no, ahora en esta tercera etapa, este hombre que había sido ciego dice que Él es el Hijo de Dios, lo cree. Y no solo lo cree,
lo adora. Lo adora. Como Dios lo adora. Este es un acto externo de lo que está pasando en su corazón. Hace esto tan notorio, tan notorio. Sea usted uno de ellos, sea usted. Porque sabe, porque el Señor le dice, y esto lo escucha el ciego, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Sabe? Era tanto el amor a la religión que prefirieron seguir mirando la religión y no mirar al Hijo de Dios. ¿Sabe? Creo que Dios en este tiempo ha destruido, ha permitido a esta destrucción de nuestra liturgia. Sí. Ya no tenemos los 3 coros rápidos, los 3 coros lentos, la oración, los avisos, el mensaje, la ofrenda, el coro final y la oración. Y esto ahí que estaba marcado en nosotros. Ahora no, porque ahora usted está en su casa. Yo no sé si usted canta 3 coros rápidos, 3 coros lentos y después espera que yo predique, porque ahí usted estaría tratando de seguir el mismo sistema. Y ahora el Señor nos pone de frente a un sistema nuevo. Un sistema nuevo. Y sabe, aunque pudiéramos reunirnos, sería limitado, un grupo de 20, 30 personas que tendrían que ser anotados para poder estar en este lugar. Y el resto de los 170 tendrían que seguir en la casa. Y al otro domingo otros, así, para poder seguir con el sistema. Yo debo decirle que el nuevo sistema está relacionado con la comunión, con el conocer realmente a Dios, conocer a Dios. Y ahora la responsabilidad está en sus manos. Usted decide qué tiempo le dedica a Dios. Usted decide qué decisiones usted la toma para glorificar a Dios. Usted ahora decide cuál es el tiempo de adoración que usted tiene para el Señor, para el que usted dice, no, yo soy del Señor, mi vida daré por Él. Ahora es su decisión. Ya no tiene que estar aquí. Usted decide en su casa. Y de pronto el Señor se para delante de usted y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y usted diría, bueno, por supuesto. Creo, sí. Y lo segundo, le adoró, se rindió. Y esta es la etapa del creyente maduro, responsable, que está en la roca. Cristo es aquel que no solamente dice creo, sino actúa como un creyente que le ha entregado a Jesucristo no solo su voluntad, no solo su tiempo, también le ha entregado al Señor sus decisiones, su corazón se lo ha entregado a Él. Y yo espero que en esta tarde usted mire su vida. No sé si usted es el ciego que piensa que Jesús es el hombre que se llama Jesús, o no sé si usted piensa que Él es un profeta, algo espiritual que está pasando en su entorno, o realmente Él es el Hijo de Dios que merece nuestra rendición y nuestra adoración. Incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, al concluir este momento, este mensaje, yo ruego, Señor, que estas palabras, Señor, sean grabadas en el corazón de mis hermanos. Que este hombre se rindió y le adoró, sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Y, Señor, que podamos nosotros, en este tiempo, de la misma forma, adorarle y rendirnos a su voluntad, para que Él haga lo necesario en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares. Señor, haga usted la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y le invito que pase ahora a la página del Facebook de la iglesia
que se llama Iglesia, las Asambleas de Dios, Ojos de Agua. Y allí busque ahí que aparezca en vivo, y ahí estarán nuestras hermanas Alejandra y Magdalena adorando y sirviendo al Señor, y usted también únase en esta adoración, en esta rendición, en este momento donde espiritualmente nos unimos. Hermano, que el Señor le bendiga y nos veremos pronto. Como siempre y como todos ya lo dicen, nos vemos aquí o arriba, pero de seguro, si seguimos en Cristo, nos vamos a ver. Que el Señor le bendiga.